Entonces recordemos que era depósito de energía. Dice, son cuerpos hipotéticos con una capacidad de absorber o proporcionar energía sin que varíe su temperatura. O sea, un cuerpo hipotético, por ejemplo, son la atmósfera o los ríos o los mares, en los cuales podrían recibir calor o energía y la temperatura de este no variaría. Otro depósito de energía es el sol, por ejemplo, ¿no? Que proporciona constantemente energía y la temperatura de esta no varía, ¿no? Apreciablemente, indudablemente, ¿sí? Ese es un depósito de energía. Entonces tengo dos depósitos. Un ejemplo, ¿no? El sol que proporciona calor y la atmósfera que recibe calor, por ejemplo, ¿de dónde? De los motores de combustión interna o de las industrias. ¿Ok? ¿Y qué es fuente de calor? Fuente de calor es aquella que, el depósito que suministra calor. Ejemplo, el sol. Ejemplo, una cámara de combustión de un motor o una resistencia eléctrica o el hogar de un caldero, por ejemplo. ¿Y qué es sumidero? Sumidero es aquel el que recibe calor y la temperatura de esta no varía. Ya dijimos ahí, ¿no? Los sumideros más clásicos son ríos, mares, lagos y el medio ambiente, ¿no? A pesar de que últimamente la temperatura del medio ambiente se está incrementando, pero para efectos de la termodinámica podemos asumir que es constante y la consideramos como un sumidero. ¿Qué era máquina térmica? Son dispositivos cuya función es transformar ¿qué? El calor en trabajo. Para que sea máquina térmica tiene que cumplir esas 4 condiciones. Primero, ¿cuál es? Recibe calor de alta, ¿no? Recibe un calor de alta. Segunda condición, convierte parte de este calor en trabajo neto, ¿sí? Tercera condición, libera un calor remanente, el QdB. Y la cuarta condición, ¿cuál es? Sin olvidarse esta, es opera en un ciclo termodinámico. Si no opera un ciclo termodinámico, no es máquina térmica. Ejemplo de una máquina térmica es una central térmica, llamado también ciclo Rankine, cuyos componentes básicos son 4. Debe tener una bomba, debe tener un caldero o caldera o generador de vapor, una turbina y un condensador. Si todo esto vendría a ser mi sistema, ¿ok? ¿Cuáles serían las condiciones que debe de cumplir? Primera condición, ¿cuál era? ¿Cuál es esa? Esa es, ¿no? El Q de alta, ¿no? Se quema combustible para que el calor que libera el combustible convierte el agua en vapor. Entonces, acá está el Q de alta. Segunda condición. Trabajo neto. ¿A qué sería ese trabajo neto? En este caso es trabajo de la turbina menos trabajo de la bomba, pero también el trabajo neto, por ser un ciclo, ¿a qué es igual? A Q de A menos Q de B. Ambos valores son iguales. ¿Correcto? Tercera condición. Tercera condición, el Q de baja, ¿sí? Y cuarta condición, el ciclo. Se observará que el estado de inicio es el estado de final, ¿sí? Entonces cumple las 4 condiciones de una máquina térmica. Eficiencia de la máquina térmica. La eficiencia de una máquina térmica está definida como salida deseada sobre entrada requerida. La salida deseada viene a ser, ¿cuál es el objetivo de la máquina térmica? Vendría a ser el trabajo neto, es la salida deseada. ¿Y de qué requiere para generar trabajo neto? Del Q de alta, ¿no? Entonces, trabajo neto entre Q de alta.
como trabaje un ciclo, yo digo que trabajo neto es QDA menos QDB. Reemplazo, luego divido miembro a miembro y me sale que la eficiencia es igual a 1 menos QDB sobre QDA. Si yo analizo esto, ¿qué debería hacer para que esta eficiencia sea lo mayor posible? Ojo, la eficiencia térmica jamás será 100%. Por lo tanto, esto nunca podrá ser 0, ¿sí? Tiene un valor. Pero si yo quisiera aumentar ese cociente QDB sobre QDA, debería tener el mínimo valor. ¿Qué tengo que hacer para que tenga el mínimo valor? Aumentar el QDA o disminuir el QDB, ¿correcto? Una máquina térmica se encarga de convertir el calor en trabajo. Una máquina que trabaja en ciclo inverso, o sea, una máquina refrigeradora, se encarga de convertir ¿qué? El trabajo en calor, ¿no? El trabajo en calor. ¿Y cuáles son los componentes básicos de una máquina refrigeradora? Son compresor, que se encarga de crear dos presiones, la de alta y la de baja. Es el condensador, donde se rechaza el calor normalmente al medio ambiente. Es una válvula de expansión o tubo capilar que se encarga de expandir un líquido de alta presión a baja presión. Y un evaporador que se encarga de absorber calor de un producto, normalmente alimentos podría ser, ¿sí? Son 4 componentes básicos. Veamos si cumple las 4 condiciones. Recibe un trabajo neto, hay un calor de alta, hay un calor de baja y trabajo en un ciclo termodinámico. La eficiencia ya no... El término de eficiencia ya no es válido en una máquina refrigeradora, sino el término coeficiente de operación, el COP. El coeficiente de operación tiene el mismo concepto, salida deseada sobre entrada requerida. Pregunta, ¿cuál es la salida deseada de una máquina refrigeradora? ¿Cuál es su objetivo? Si el objetivo es mantener este espacio refrigerado, entonces, ¿cómo mantengo ese espacio refrigerado? Extrayendo el Q de baja. Entonces, por eso es que la salida deseada de una máquina refrigeradora es el Q de baja. Mientras que una máquina térmica, ¿cuál era? El trabajo neto, ¿sí? En este caso es el Q de baja. ¿Y de qué requiere para extraer ese Q de baja? Indudablemente de la entrada de un trabajo neto. ¿Dónde? Mediante el compresor. Si el compresor se quema, el sistema de refrigeración no funciona. ¿Ok? Entonces sería Q de baja sobre trabajo neto. Como trabaja en un ciclo termodinámico, el trabajo neto también va a ser Q de alta menos Q de baja. Si yo reemplazo, tendríamos esto de aquí. Tendríamos este valor. Y si yo divido entre Q de baja, numerador y denominador, voy a obtener esa ecuación. ¿Qué dice? El coeficiente de operación de la máquina refrigeradora es 1 sobre Q de A sobre Q de B menos 1. Los valores de coeficiente de refrigeración sí pueden ser mayores que 1. Es más, mientras más alto sea su valor, mejor performance tiene. O haciendo una analogía, mejor eficiencia tendría. ¿Ok? ¿Qué tengo que hacer para que este obtenga el máximo valor? A ver, para que el coeficiente de operación de la máquina refrigeradora sea mayor que 1, ¿el cociente qué debería ser? Mínimo. Entonces, Q de A sobre Q de B, ¿cómo debería ser? ¿Tiende a cuánto? ¿A 0? A 1, ¿sí? Tiende a 1, ¿sí? ¿No? Para que todo el cociente tienda a 0, ¿correcto? De la misma forma también hay una bomba de calor, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una máquina refrigeradora y una bomba de calor?
En una máquina refrigeradora se encarga de enfriar un espacio, mientras que una bomba de calor se encarga de calentar un espacio. Por lo tanto, el coeficiente de operación de una bomba de calor tiene el mismo concepto, salida deseada sobre entrada requerida. Pero ¿cuál es la salida deseada? ¿Cuál es el objetivo de una bomba de calor? ¿Q de A o Q de B? En este caso va a ser Q de A, ¿no? En el ejemplo, si yo quiero calentar esta casa, debe de ingresar un calor llamado Q de A para mantener a una temperatura adecuada, una temperatura de confort. Entonces la salida deseada ahora de una bomba de calor es el Q de alta. ¿Y de qué requiere? Del trabajo neto. Y haciendo las transformaciones del caso, trabajo neto también es igual a Q de A menos Q de baja, sale que el coeficiente de operación de la bomba de calor es esta. 1 sobre 1 menos Q de baja sobre Q de alta. Cumple que el coeficiente de bomba de calor es igual al coeficiente de la máquina refrigeradora más 1. ¿Ok? Listo. Las máquinas, todas las máquinas reales son irreversibles. ¿Qué significa? Que los procesos que desarrollan son con incremento de entropía. Pero para estudiar las máquinas se idealizan y se asume que en algunos casos son ideales. Ideales significa que no tienen incremento de entropía. Los procesos son reversibles. Los procesos reversibles es sinónimo de que la entropía es constante, no se incrementa. ¿Ok? La máquina que tiene la máxima eficiencia va a ser una máquina ideal, una máquina reversible. ¿Ok? Esa máquina reversible, en el caso de máquina térmica, la eficiencia de esa máquina reversible se le llama eficiencia Carnot, que está en función de temperaturas, ya no en función de calores. Esa eficiencia no llega a ser el 100%, ¿ok? A pesar de que es ideal, a pesar de que tiene procesos reversibles. Entonces, el ciclo Carnot está compuesto de 4 procesos. Tiene un proceso, todos reversibles por si acaso, tiene proceso de 1 a 2, expansión isoentrópica reversible. De 2 a 3, expansión adiabática reversible. Se observa que la entropía S2 es igual a S3. De 3 a 4, comprensión isotérmica reversible. De 3 a 4, comprensión isotérmica reversible. Y de 4 a 1, comprensión adiabática reversible. La entropía S1 es igual a S4. Ese es el proceso, los procesos ideales de un ciclo Carnot. ¿Y cómo sería la eficiencia de un ciclo Carnot? Ojo, ¿y por qué se estudian los procesos ideales? Para poder compararlos, ¿no? Y determinar si es posible esa máquina que funcione o no. ¿Ok? Es la referencia, como quien dice. Es como la edad. Se pone como referencia 18 años, ¿no? Si la edad de ustedes es mayor de 18 años, son mayores de edad. Si es menor, son menores de edad. Lo mismo ocurre acá. Si yo calculo la eficiencia Carnot, va a ser mi referencia ¿para qué? Para determinar si esa máquina es posible de realizarla o no. ¿Ok? Si yo calculo que la eficiencia me dicen que es mayor que la de Carnot, esa máquina no existe. Si esa eficiencia es menor que la de Carnot, esa máquina sí existe. Es una máquina irreversible, con todos sus procesos irreversibles, pero que sí existe. Entonces, la eficiencia del ciclo Carnot, tengo mi máquina térmica, ingreso un Q de A, hay una salida de trabajo neto, hay una salida de Q de baja, empleo el mismo término, salida deseada, entrada requerida. Salida deseada, ¿cuál es? Trabajo neto. Entrada requerida, Q de alta. Como trabaja en un ciclo termodinámico, trabajo neto va a ser igual a Q de A menos Q de baja. Si yo reemplazo
trabajo neto por Q de A menos Q de baja y divido tanto numerador como denominador entre Q de alta, ¿qué voy a obtener? Este término, el que estudiamos hace un momento. Y hay una demostración que para un ciclo Carnot cumple esto. La relación de los calores es directamente proporcional a sus temperaturas absolutas. Por lo tanto, la eficiencia Carnot, ¿a qué va a ser igual? 1 menos T de baja sobre T de alta. La temperatura es absoluta, grados Kelvin. Esta eficiencia será la máxima posible de una máquina térmica. Entonces yo puedo concluir con esto. ¿Qué dice? La eficiencia térmica. Si la eficiencia térmica es menor que la eficiencia térmica Carnot, esa máquina es irreversible, es una máquina que sí existe. Si la eficiencia térmica Carnot es igual a la eficiencia, mejor dicho, si la eficiencia es igual a la eficiencia Carnot, ¿esa máquina qué es? Es una máquina Carnot, una máquina ideal, con todos sus procesos reversibles. Y si la eficiencia es mayor que la de Carnot, esa máquina no existe, ¿no? ¿Ok? Imposible. Veamos ahora el coeficiente de operación. ¿Está grabando? Sí. Ok. El coeficiente de operación, el COP, ¿a qué es igual? ¿Salida deseada? ¿Cuál es la salida deseada en una máquina refrigeradora? QdB. Sobre el trabajo neto, ¿y trabajo neto a qué es igual? QdA menos QdB. ¿Sí? Si tú ahora todo eso lo divides entre QdB, ¿qué vas a tener? QdB entre QdB, QdA entre QdB menos QdB entre QdB. ¿Qué vas a obtener? Esto, ¿sí? 1 menos QdA sobre QdB menos 1. Y como tú sabes que para una máquina Carnot cumple que las relaciones de calores es directamente proporcional a sus temperaturas. Por lo tanto, si yo reemplazo la relación de calores por temperatura, resulta esto. El coeficiente de operación máquina refrigeradora Carnot en función de las temperaturas absolutas. ¿Ok? Lo mismo ocurre con una bomba de calor, ¿no? Si quieres de nuevo. En este caso es COP, ¿no? No es eficiencia. Salida deseada, ¿qué es? En una bomba de calor. ¿QdA o QdB? QdA. ¿Y de qué requiere? De un trabajo neto, que es igual a QdA menos QdB. En este caso, si tú divides entre QdA, ¿sí? QdA sobre QdA menos QdB sobre QdA. ¿Qué resulta? Esto de acá, ¿sí? Sabiendo que la relación de calores es directamente proporcional a la relación de temperaturas, tengo que el coeficiente de bomba de calor Carnot, esta ecuación. Y lo mismo, ¿no? ¿Qué sucede si el coeficiente de operación de la máquina refrigeradora es menor que el coeficiente de operación de la máquina refrigeradora Carnot? Mira, bien, analiza. El coeficiente de operación máquina refrigeradora, esto, si yo lo calculo esto en función de los calores, ¿sí? Y luego calculo en función de la temperatura, en función de los calores, ¿qué es? Es la eficiencia de operación, como quien dice, ¿no? Y en función de la temperatura, ¿qué es? Es el límite con el cual tengo que comparar, ¿sí? Entonces, si el coeficiente de operación máquina refrigeradora es menor que la de Carnot, es una máquina irreversible. Si es igual, es una máquina reversible. Y si es mayor, es una máquina imposible. ¿Ok? Porque ya saben que la máxima, ¿cuál es? La Carnot. Más allá del Carnot es imposible. Ok. La entropía. ¿Qué era la entropía? La entropía mide el grado de desorden molecular de las sustancias.
A mayor entropía, mayor desorden, pero menor posibilidad de extraer energía. En una sustancia pura, por ejemplo, yo tengo la campana de saturación, esta zona, ¿cómo se llama? Vapor sobrecalentado, líquido comprimido o enfriado o mezcla. ¿Cómo se halla una entropía en la zona de mezcla? Cualquier variable en la zona de mezcla es un Sx, ¿no? ¿Cómo se halla? Acá está, ¿no? S2 o S de X es igual a SF más X SFG, ¿sí? Si es vapor sobrecalentado, ¿cómo se halla? Con dos propiedades, normalmente temperatura y presión. Si es líquido o enfriado, ¿cómo se halla? Y hemos dicho, toda propiedad de líquidos o enfriados se halla con tablas de saturación entrando con temperatura. Entonces, el SF va a ser igual al mejor dicho, el S1, a ver si me explico mejor. Supongamos que esto es 1. El S1 va a ser igual al SF entrando con temperatura, ¿correcto? Y algunas tendencias en un diagrama TS, ¿no? Normalmente nosotros tendríamos un diagrama TB o PB. Ahora es conveniente trabajar en un diagrama TS, temperatura-entropía. ¿Cuáles son las tendencias? Esta es la campana de saturación, la misma tendencia. Una línea de presión constante, prácticamente la misma tendencia, ¿sí? Y una línea de volumen constante es esta línea punteada. ¿Ok? Prácticamente vendría a ser la misma tendencia que un TB, ¿sí? Prácticamente. Listo. Ahora, ¿cómo sería para un proceso que utiliza como sustancia de trabajo un gas ideal? ¿No? Si utiliza un gas ideal y el proceso es reversible o isoentrópico, esta ecuación, que ustedes ya la conocen seguramente, acuérdense que esta era la ecuación para un proceso politrópico, ¿no? Para un proceso adiabático reversible, en vez de N, se cambia por el índice adiabático denominado K. Por ejemplo, el K para el aire, ¿cuánto vale? 1,4. Ustedes ven de sus tablas, el K para el aire, 1,4. Y recuerden que el K es la relación del Cp sobre el Cv, ¿sí? Entonces, si yo quiero hallar, yo sé que el proceso es adiabático reversible o isotrópico y quiero hallar propiedades termodinámicas o en el estado 1 o en el estado 2, esta es la ecuación que ustedes deben de utilizar para hallar temperaturas absolutas o presiones absolutas o volúmenes específicos o volúmenes totales. ¿Correcto? Esta no van a emplear, señores, para sustancia pura, solo para gases ideales. ¿Cómo se hallaría el trabajo reversible, que es sinónimo de trabajo isoentrópico en líquidos? Ejemplo, esta bomba bombea de 100 kilopascales a 1 megapascales y te dice que el proceso de compresión es isoentrópico. Si es isoentrópico, la entropía en 1 es igual a la entropía en 2. Y si yo grafico en un diagrama TS, acá se observará de 1 a 2 un proceso vertical, porque S1 es igual a S2, ¿correcto? Ok. ¿Cómo se halla el trabajo isoentrópico? Ese trabajo isoentrópico va a ser igual, acá señores, miren. Trabajo isoentrópico es lo mismo que decir trabajo reversible. ¿A qué es igual? Al volumen específico en 1 por la presión de salida menos la presión de entrada. Menos variación de la energía cinética y menos variación de la energía potencial. Normalmente esto se desprecia. ¿Y qué resulta? Que el trabajo reversible para líquidos, o sea, para bombas que bombean isoentrópicamente, es volumen específico de entrada por delta de P. Unidades.
Volumen específico en metro cúbico kilogramo. Presión 2 y presión 1 en kilopascales. ¿Y el trabajo específico en qué? En kilojoule sobre kilogramo. ¿Ok? Recuerden, esto es para calcular trabajo reversible en líquidos. Reversible, no irreversible. Reversible, por lo tanto, un trabajo ideal. Trabajo reversible o isoentrópico en gases. ¿Cómo se calcula? En líquidos, ¿cómo era? B1 por delta de P. P2 menos P1. En gases es esta. Trabajo reversible es igual a K RT1 sobre K menos 1 por 1 menos P2 sobre P1, K menos 1 sobre K. ¿Qué es K? Coeficiente adiabático. Si es aire, K vale 1,4. Si es otra sustancia, otro gas, lo sacas de tablas. ¿Qué es R? Constante particular del gas. Para el aire, ¿cuánto vale R? 0,287 kilojoule, kilogramo, grado Kelvin. T1, temperatura absoluta de entrada. P2, presión absoluta de salida. P1, presión absoluta de entrada. Unidades del trabajo reversible, kilojoule sobre kilogramo. Es posible, de nuevo, de repente que ustedes necesiten calcular o P2, o P1, o T1. ¿Qué ecuación van a utilizar? La que mencioné hace un rato, ¿no? La misma. T2 sobre T1. ¿Cómo se puede memorizar esta ecuación? Normalmente dice, la relación de temperaturas es directamente proporcional a la relación de presiones. Si acá es T2, acá es P2. Si aquí es T1, aquí es P1. Como la relación de temperaturas es inversamente proporcional a los volúmenes específicos. Si acá es T2, acá es B1. Si acá es T1, acá es B2. ¿Qué hago con las presiones y los volúmenes? Es inversamente proporcional. ¿Correcto? Solo esta se utiliza para gases. Hallar el trabajo reversible de gases. Ok, un nuevo concepto, eficiencia adiabática, que no es igual a eficiencia térmica, que tampoco es igual a eficiencia mecánica, que vamos a ver más adelante. La eficiencia adiabática, como está definido ahí, dice, es un parámetro que indica la desviación que tiene un proceso real de un proceso ideal. Ejemplo en eficiencia adiabática en turbinas. ¿Una turbina de qué se encarga? De expandir un fluido, por ejemplo vapor, de alta presión a baja presión. Supongamos que yo tengo un diagrama HS, este de acá, entalpía, entropía. Tengo la presión de alta y la presión de baja, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Expande desde la presión de alta a presión de baja. ¿Cuál es el proceso real? Un proceso real hemos dicho que es con incremento de entropía. ¿Sí? Es un proceso irreversible. ¿Cuál es el proceso real ahí? El punteado de 1 a 2. Este de acá es el proceso real. ¿Y cuál es el ideal? El reversible. El de entropía constante. Este de acá es el ideal. Por eso es que acá se trabaja con dos conceptos: trabajo isoentrópico y trabajo real. ¿Cuál es el trabajo isoentrópico? Será de 1 hasta 2S. ¿Por qué 2S? Porque de 1, la entropía en 1 es igual a la entropía en 2. Por eso. Este estado es estado de inicio 1 y el estado isoentrópico 2S tiene la misma entropía. Por eso es que toda esta cota, señores, toda esta cota, esa pintada de rojo, es que el trabajo isoentrópico. ¿A qué es igual? A H1 menos H2S, ¿correcto? ¿Y cómo sería el trabajo real?
vendría a ser esta cota de acá. Esa de ahí. H1 menos H2, ¿correcto? ¿Y cómo está definido la eficiencia adiabática en una turbina? Relaciona, dice, el trabajo real de la turbina sobre el trabajo isoentrópico. Toda eficiencia debe ser menor que la unidad, ¿sí? Para que sea menor que la unidad, el numerador debe ser mayor o menor que el denominador. Menor, ¿sí? Entonces, una manera de recordar este concepto de eficiencia adiabática es, ¿cuál es el trabajo menor? Primero grafico esto. ¿Y el menor cuál es? Indudablemente acá el isoentrópico. No. El mayor es el isoentrópico. El menor es el real. Entonces va a ser trabajo real sobre trabajo isoentrópico. ¿Ok? Esa es la eficiencia adiabática. Trabajo real sobre trabajo isoentrópico. ¿Y cómo sería la eficiencia adiabática para una bomba o compresor? Numerador menor, denominador mayor. Gráfico, ¿cuál de estos dos? Este es un proceso ideal, ¿sí? De 1 a 2S. ¿Por qué es ideal? Entropía constante. Y este proceso de acá es ¿qué? Real, con incremento de entropía. ¿Cuál de esos dos consume mayor trabajo? O mejor dicho, ¿cuál de esos dos consume menor trabajo? ¿El proceso de compresión isoentrópica o el proceso de compresión real? Isoentrópica. Entonces, mira cómo es el concepto ahora de eficiencia adiabática de la bomba o compresor. Es trabajo isoentrópico sobre trabajo real. Inverso a la de la turbina. ¿Ok? Entonces, trabajo isoentrópico sobre trabajo real. El trabajo isoentrópico, ¿a qué es igual? H2S menos H1. O puede ser también H1 menos H2S, ¿sí? ¿Cuál es el problema de emplear H2S menos H1 o H1 menos H2S? ¿Qué va a salir? El signo, ¿no? Pero en magnitud es lo mismo, ¿sí? ¿Perdón? Ok, listo. Igual el signo se va a ir como dice su compañero. Pero ustedes podrían decir de frente H2S menos H1. Trabajo isoentrópico. Y trabajo real va a ser H2 menos H1. ¿Ok? Es mejor que lo modifiquen incluso. ¿Ya? Si desean, de una vez. ¿Cómo hallas el trabajo isoentrópico acá? En la fórmula dice H1 menos H2S. Pero realmente para que no le tengan problemas con el signo, ¿cómo debería ser? H2S menos H1. Y el trabajo real, H2 menos H1. Porque se observa que es un diagrama HS, el H2 es mayor que el H1 y el H2S es mayor que el H1. ¿Sí? ¿Se entiende? Ok. Ok, para una bomba, ¿cómo se calculaba el trabajo isoentrópico? Para un fluido líquido, ¿cómo se hallaba el trabajo isoentrópico? Sin considerar variación de energía cinética y energía potencial. Volumen específico de la entrada por delta de presiones. Entonces, es lo que tienen acá. Entonces, volumen específico a la entrada B1, P2 menos P1. ¿Sí? Si yo reemplazo esto en trabajo ISO, la eficiencia adiabática de la bomba y el compresor vendría a ser esto, ¿no? B1, P2 menos P1 entre H1 menos H2. ¿Se entiende? Ok. Tengo un conjunto bomba con motor.
Para que funcione una bomba, tiene que haber alguien que mueva su eje. Normalmente es un motor eléctrico el que mueve el eje. Podría ser un motor de combustión interna también. A eso se le llama motobomba. ¿Sí? Entonces, acá se tiene un motor eléctrico y acá está la bomba y el eje de la bomba y del motor. Si yo conociera o quiero calcular la eficiencia mecánica de la bomba, ¿qué relaciona una eficiencia? El mismo concepto, ¿ah? Salida deseada sobre entrada requerida. ¿Cuál es la salida deseada de una bomba? La salida deseada de una bomba es el objetivo de una bomba. Una bomba, ¿qué quiere? Es elevar la presión del fluido. Y para elevar la presión del fluido, ¿qué tiene que ser? Entregar un trabajo al fluido. ¿Cómo lo conocemos eso? Como trabajo de la bomba, ¿sí? Termodinámicamente, como trabajo de la bomba. ¿Dónde está ubicado ese trabajo de la bomba? ¿Dónde está ubicado? En el fluido, pues, en el agua que está bombeando. Por eso es que la salida deseada es potencia de la bomba. Esa potencia de la bomba es termodinámicamente hablando. O sea, H2 menos H1 por el flujo máximo, ¿sí? Y entrada requerida, ¿de qué requiere para bombearse? De potencia al eje. Yo puedo relacionar potencias, pero también puedo relacionar ¿qué? Trabajos. Entonces, la eficiencia mecánica de una bomba también puede ser ¿qué? El trabajo específico de la bomba sobre el trabajo específico del eje. ¿Y cómo va a ser eso el trabajo específico del eje? Va a ser kilojoule sobre kilogramo. ¿Sobre kilojoule sobre kilogramo de qué? ¿De acero del eje? No, siempre kilojoule sobre kilogramo de agua que pasa por la bomba. ¿Ok? En ambos casos. Kilojoule sobre kilogramo, el trabajo de la bomba, por cada kilogramo de agua. Y el denominador también trabajo del eje es kilojoule sobre cada kilogramo de agua. ¿Ok? Si yo despejo el trabajo del eje acá, ¿a qué va a ser igual? Al trabajo de la bomba sobre eficiencia mecánica de la bomba. Normalmente en los problemas del curso, ¿qué se da? La eficiencia mecánica de la bomba. ¿Y ustedes qué tienen que calcular? El trabajo al eje. Normalmente. Entonces, si el trabajo al eje, ¿a qué va a ser igual? Trabajo de la bomba entre eficiencia mecánica de la bomba. ¿Cómo hallo el trabajo de la bomba? El específico, ¿a qué es igual el trabajo de la bomba? Va a ser simplemente H2 menos H1, ¿sí o no? Si yo aplico primera ley a una bomba, a una entrada y una salida, desprecio de energía cinética y energía potencial, ¿a qué va a ser igual? Calor neto menos trabajo neto igual delta de H, delta de energía cinética, delta de energía potencial. Se va energía cinética, se va energía potencial, se va calor, ¿qué queda? Delta de H, ¿ok? Delta de H. Ok, entonces el trabajo de la bomba se calcula con el delta de H. Eficiencia mecánica del motor. De este motor estoy hablando ahora. Concepto, el mismo. Salida deseada sobre entrada requerida. ¿Cuál es la salida deseada de este motor? Potencia al eje. ¿Y de qué requiere? De potencia eléctrica. Pues es salida deseada, potencia al eje, entrada requerida, potencia eléctrica. ¿Ok? Si acá yo despejo potencia eléctrica, ¿qué va a ser igual? Potencia al eje sobre eficiencia mecánica del motor. ¿Sí? ¿Ok? Listo. Aquí, en bomba, el trabajo al eje dice que es trabajo de la bomba sobre eficiencia mecánica de la bomba. A ver, ¿a qué era igual la eficiencia adiabática? La eficiencia adiabática de la bomba. ¿A qué era igual? Un momentito, tengo que... La eficiencia adiabática de una bomba, ¿cómo está definida? Me doy cuenta acá, ¿quién es mayor?
¿El ISO o el real? El real. Entonces la eficiencia adiabática va a ser igual trabajo ISO sobre trabajo real, ¿sí? Como está acá. ¿Ok? Y acá yo puedo despejar ¿qué? A ver, reemplazo. El trabajo ISO de una bomba, ¿cómo se calculaba? Volumen específico de entrada por delta de P, ¿sí? Volumen específico de entrada, delta de P. Volumen específico, si este es 1, P1, delta de P va a ser P2S menos P1. Pero podría ser P2 menos P1. Sí, porque todos estos tienen la misma presión, ¿sí? P2S o P2 tienen la misma presión, ¿no? Sí. P2 menos P1 sobre el trabajo de la bomba. Si yo despejo acá el trabajo de la bomba, ¿qué va a ser igual? Al trabajo ISO sobre eficiencia adiabática de la bomba. ¿Qué tipo de trabajo es este? Específico. Isotrópico real. No, el isotrópico es esto. Y esto es eficiencia adiabática de la bomba. Esto es el real. ¿Ok? Entonces la manera más práctica de hallar el trabajo real de una bomba justamente es empleando esta ecuación. Trabajo ISO sobre eficiencia adiabática de la bomba. Y ese trabajo de la bomba yo lo podría reemplazar acá. Y acá que tengo eficiencia mecánica de la bomba. Ojo, no confundir eficiencia adiabática de la bomba con eficiencia mecánica de la bomba. Son dos cosas diferentes, ¿sí? ¿Ok? La eficiencia adiabática, ¿qué hace? Compara el trabajo real sobre un trabajo isentrópico, ¿sí? ¿Cuánto se desvía? La eficiencia mecánica, ¿qué compara? La entrada de potencia sobre una salida de potencia, ¿sí? En este caso, una bomba va a ser ¿qué? El trabajo de la bomba sobre el trabajo del eje. ¿Ok? ¿Listo? Tiene que tener bien claro el concepto, ¿ah? Porque en un problema yo te voy a hablar. La bomba tiene una eficiencia adiabática de tanto, una eficiencia mecánica de tanto, ¿no? El motor que mueve la bomba tiene una eficiencia mecánica de tanto. Hállame la potencia eléctrica. ¿Qué te estoy diciendo? Que halles la potencia eléctrica ¿en qué punto? Aquí. ¿Sí? O te puedo dar al revés, ¿no? Te doy la potencia eléctrica, te doy la eficiencia mecánica del motor, la eficiencia mecánica de la bomba y te pido hallar la potencia de la bomba, termodinámicamente hablando. Entonces, tú puedes venir de acá hacia acá o puedes ir de aquí hacia aquí. ¿Ok? Eficiencia mecánica en turbinas. Lo mismo, a ver. La salida deseada de una turbina, ¿qué es? Salida deseada, entrada requerida. ¿Cuál es la salida deseada? La salida deseada es trabajo al eje o potencia al eje. ¿Ok? ¿Y de qué requiere? ¿Ah? ¿De qué requiere? Ese trabajo al eje, ¿de dónde lo obtiene? De la energía que extrae al fluido, al vapor en este caso. ¿Y eso cómo lo calculamos? Potencia de la turbina, termodinámicamente hablando. ¿Y a qué es igual la potencia de la turbina termodinámicamente hablando? Una entrada y una salida será el flujo máximo que pasa por esa turbina por entalpía de entrada menos entalpía de salida. ¿Sí? Termodinámicamente hablando. ¿Dónde está ubicada esa potencia? En el fluido. ¿Dónde está colocada? ¿Dónde está la potencia al eje? En el eje, pues. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, la eficiencia mecánica de la turbina es potencia al eje sobre potencia de la turbina. Pero también puedo relacionarlo con trabajos. ¿A qué es igual? La eficiencia mecánica. Trabajo al eje sobre trabajo de la turbina. Kilojoule sobre kilogramo. De ahí despejo el trabajo al eje, eficiencia mecánica de la turbina por ¿qué se llama? Trabajo de la turbina, ¿correcto? Si yo quisiera hallar el flujo máximo, ¿cómo lo puedo hacer? Recuerda, trabajo específico de la turbina, ¿qué es igual? A potencia de la turbina sobre flujo máximo, ¿sí?
quiero hallar el flujo máximo, despejo, potencia de la turbina sobre trabajo. Esto es, en todos los problemas van a aplicar esto. ¿De dónde hallar el flujo máximo? Recordando el término trabajo específico. Trabajo sobre masa. Punto, punto, potencia sobre flujo máximo. ¿Ok? ¿Y cómo sería un generador eléctrico, no? Normalmente la turbina está amarrado a un generador eléctrico, ¿sí? Si me da la eficiencia mecánica del generador eléctrico, ¿cómo está definida? Salida deseada sobre entrada requerida. ¿Cuál es la salida deseada del generador? La potencia eléctrica. ¿Y de qué requiere? De potencia al eje. ¿Ok? Entonces la potencia eléctrica va a ser eficiencia mecánica por potencia al eje. Acá, eficiencia adiabática de la turbina. ¿Qué relacionaba? A ver, menor sobre mayor. ¿Cuál es menor acá? Real. Trabajo real sobre trabajo ISO. El trabajo real lo coloco como simplemente como trabajo de la turbina, y el trabajo ISO, ¿cómo sería? H1 menos H2S. Y acá despejo la eficiencia real de la turbina, ¿sí? Mejor dicho, la potencia o el trabajo real de la turbina. ¿Ok? Listo.